Él decía que había que trabajar muy duro para ganar dinero y finalmente la influencia de él durante mucho tiempo prevaleció en mi mente. Años después entendí que todos los millonarios del mundo se apalancan de créditos. El fondo de inversión para el que yo comisionaba pues empezó a tener retos y empezó a dejar de pagarle a la gente. Yo decía, no puedo hacerle, o sea, ¿cómo le voy a decir a la gente que, o sea, mis comisiones como quiera, ¿no? Pero la confianza hacia la gente, tú no te puedes escuchar a ti mismo. O sea, la misma mente que te llevó a una crisis financiera o una quiebra financiera, pues obviamente no te va a sacar de ahí, es imposible. Me ha pasado con algunos hombres con los que he salido que de repente les cuesta trabajo, ¿no? Que ganes más dinero o de repente que brilles un poco más. Y fue casi amor a primera vista. O sea, lo conocí y dije, sentí algo, ¿no? Nunca sabré, la verdad, si me mintió, porque no lo sabré, pero al final del día pues, solamente él sabe y su conciencia entiende. Queridos amigos, el día de hoy nos encontramos en Historias de Vida y déjenme les digo que tengo una invitada especial. Ella es coach en educación financiera, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y bueno, ella nos viene a platicar de un tema súper interesante porque tiene un libro que acabo de conocer que la verdad es que nos puede servir a muchos de un aprendizaje súper importante porque yo creo que la mayoría de las personas a veces no sabemos cómo llevar nuestras finanzas en casa, entonces pues vamos sobreviviendo con lo que tenemos con nuestro trabajo y para esto Cristina Ouellet, ¿lo dije correctamente, amiga? Sí, lo dijiste perfectamente. Nos tiene, pues nos puedes orientar, amiga, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Historias de Vida. Y es importante que la gente que te ve en las conferencias o la gente que lee tu libro sepan un poquito de por qué nace este trabajo, ¿no? Porque, bueno, ella es comunicóloga de profesión, pero ¿cómo es que llegamos a cierta etapa de nuestra vida y qué nos lleva a eso, ¿no? Me gustaría que nos platicaras, tú eres originaria de Ciudad de México. Sí, nací en la Ciudad de México, soy la mayor de 3 hermanos. Mi papá toda la vida fue empleado y mi mamá se quedó en casa a cuidarnos como la chamba de ama de casa que reconozco también muchísimo. Y bueno, pues a partir de ahí yo vi a mi papá trabajar muy duro, lo veía desvelarse, llegar de madrugada por su trabajo. Yo decía, wow, qué dura es la vida del adulto, ¿no? Qué bueno que yo sí puedo dormir de niña, pero me quedó eso muy marcado de niña. Y bueno, también mi papá me decía todo el tiempo, hay que trabajar muy duro, era la frase célebre de mi papá, para poder ser alguien en la vida, ¿no? Hay que prepararse demasiado. Oye, Cristina, parece que antes nos educaban como para entrar a una empresa, durar siempre en esa empresa, a lo mejor sí, conformarte con un sueldo y la verdad es que a veces un sueldo que ni siquiera te alcanzaba para cubrir tus necesidades, ¿no? Claro, mira, yo creo que hace 30, 40 años no es que la gente hubiera sido rica, porque definitivamente un empleo nunca te va a llevar a eso, pero sí había más prestaciones, había gente que finalmente escalaba y le iba mejor. Ahora está muy complicado. Ahora ya es muy raro que una empresa te pague el seguro, te pague, te dé para el coche, generes antigüedad, ya no hay jubilaciones. El dinero, por supuesto, ha perdido muchísima plusvalía. O sea, 10,000 pesos de hoy no te alcanzan para lo mismo que te alcanzaban 10,000 pesos de hace 20, 30 años. Claro. ¿Cómo fue, por ejemplo, tu infancia en cuestión económica? Fue dura porque si bien yo tenía un contraste muy marcado del lado de mi mamá, mi abuelo era empresario, entonces les iba bien, pero a mamá al casarse con papá, que no le iba bien, entonces mi papá tuvo que muy joven empezar a trabajar como piloto aviador al mismo tiempo que ya tenía una bebé. Entonces pues vivíamos en un departamento que les prestó a mis papás un tío. Ese era el contraste, ¿no? Cuando iba con mi abuelo, pues él me daba regalos y veía la casota que tenían en Xochimilco y cerca del club de golf. Y por otro lado, pues la casa de mis abuelos muy sencilla y era el contraste de las dos creencias. Entonces, pues crecí sabiendo que las cosas se pueden porque mi mamá siempre me impulsó, pero mucho freno por parte de mi papá. Él era miedoso con respecto al dinero. Él decía que había que trabajar muy duro para ganar dinero y finalmente la influencia de él
durante mucho tiempo prevaleció en mi mente, durante muchos años, incluso hasta cuando, por lo que elegí estudiar y por el trabajo que elegí, iba orientado hacia esa creencia, a trabajar muy duro. Oye, acabas de mencionar algo súper importante y que yo creo que a mucha gente le pasa, es tenerle miedo al dinero, ¿no? Sí. O sea, no sé cómo puede aplicar eso, pero al final de cuentas yo creo que sí mucha gente nos da miedo lograr cosas, también nos da miedo a lo mejor no tener Me daba mucho miedo dinero. perderlo. Mi papá Así siempre es. decía, tengo trabajo solo por un año, que es lo que dura mi contrato. Después no sé. Entonces siempre era como el miedo a en cualquier momento lo puedo perder. Y dado esa creencia, aun cuando llegó a tener dinero en muchos momentos de su vida, también perdió dinero, porque pues obviamente la creencia opera, el miedo atrae la cosa a la que le tienes miedo. Oye, ahora que de adulto, bueno, haces consciente esa etapa de pequeña que decías, bueno, ya que me volví coach financiera, puedo darme cuenta de esas cuestiones económicas que cuando a veces uno es pequeño dices, no lo llevas a una etapa como ahorita, ¿no? A lo mejor Sí. de hacerlo consciente, pero dejando de lado un poquito eso del dinero, ¿en qué soñaba Cristina Ouellet cuando era Fíjate que pequeña? eso es muy interesante. Yo vivía en provincia, vivía en muchos estados de la República, pero mi papá cambiaba de trabajo cada 3, 4, 5 años. Y yo venía a México a visitar a mis primas, que eran mis primas las ricas, ¿no? Okay. Entonces ellas vivían en el Pedregal, tenían una casa padrísima y entonces yo convivía con ellas. Y una vez me acuerdo perfecto, me llevaron a Polanco por primera vez. Y cuando yo salí cuando llegué a Polanco y vi Mazarik y vi todas las tiendas, dije, yo quiero vivir aquí algún día. Era mi sueño dorado. Soñaba con eso, soñaba con viajar, soñaba con seguir estudiando, aprendiendo, con conocer el mundo. Y yo creía que eso lo iba a lograr con mi trabajo, ¿sabes? Ok. ¿Podemos decir que hoy lo lograste? Sí, bendito sea Dios, estoy ahí. Obviamente quiero muchísimo más de la vida, pero fue muy duro el poder primero darme cuenta que lo que yo creía que iba a hacer toda la vida no era mi misión de vida. Okay. Porque además trabajé 8 años en una agencia de servicios artísticos y era buena haciendo lo que hacía. Me gustaba mucho organizar eventos, cumplí muchos de mis sueños de conocer artistas en el trabajo, pero me di cuenta que llegué a un tope. Llegó un momento en el que ya no era feliz haciendo eso y entonces era la gran pregunta de ¿y ahora qué sigue? Claro. Si no es esto, entonces ¿qué? Entonces ahí empezó la búsqueda. Finalmente, cuando conocí al señor Luis Merino y a un grupo de personas emprendedoras que me enseñaron a pensar diferente, empecé a leer libros de educación financiera, conocí a Robert Kiyosaki en sus libros y entonces me quedó clarísimo por qué no importaba cuánto trabajara yo y cuánta gerencia tuviera, nunca iba a lograr lo que yo quería. Y entonces empecé a hacer la transición hacia empezar. Pero Ajá. déjenme les platico que antes de eso es sí súper importante que nosotros visualicemos en nuestra vida, como tú lo hiciste, el querer tener algo diferente para nosotros, ¿no? Porque cuando nosotros, a veces llega gente que nos invita y que te dice, oye, yo te quiero aportar algo a tu vida porque Ajá. yo pude cambiar la mía, pero cuando no estamos conscientes de quererlo o cuando no lo deseamos, yo creo que las cosas no suceden. Sí. Y tú buscaste un cambio porque dijiste, lo que a mucha gente le pasa en la actualidad, Hubo ¿no? un despertar de conciencia. No voy Ajá. a quedarme trabajando, o sea, estoy trabajando todo el día, ganando poco, como Sí. dices tú, ya nada más vivo, o sea, como o gano para sobrevivir. Mira, Y decidiste tener un cambio en tu persona, fue algo ¿no? muy interesante porque yo empecé a sentir un montón de incomodidad. Yo decía, ¿de verdad la vida es esto? O sea, levantarme todos los días súper temprano, trabajar todo el día como loca, llegar a mi casa, no dormir, no comer bien, o sea, me encantaba lo que hacía, pero ¿esto es todo? ¿Ya no hay más? Y entonces yo empecé a preguntarle a la gente a mi alrededor, al que era mi novio en esa época, a mi jefe, a mis compañeros de trabajo, y les decía, ¿cuántos años llevas haciendo esto? Y la gente me decía, no, pues tantos. ¿Y cuántos años más piensas seguirlo haciendo? Y la gente me decía, no, pues no sé, supongo que hasta que me muera. Y yo, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Ya no hay más? ¿Es todo? Y la gente me veía como raro porque me decía, es más, cuando le dije a mi jefe que renunciaba, me dijo, estás en una crisis, seguramente ya quieres tener un hijo, te hace falta descansar, te mando a Acapulco unos días. Le dije, no se va a resolver de esa, ni quiero tener un hijo, no en este momento, ni es eso. O sea, mi alma tiene hambre de hacer algo completamente diferente, otra cosa, pero no sabía qué. Y entonces entendí con el paso de los años, cuando me especialicé en neurociencias, cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro del ser humano. Entonces entendí que ese despertar que yo tuve
porque empecé a conectar con mi corteza prefrontal, que es una parte del cerebro muy particular con la que no todo el mundo conecta. Fíjate qué interesante esto. O sea, cuando una persona está en modo de supervivencia, está lleno de estrés, lleno de cortisol, el cerebro se atrofia. Okay. Entonces hay personas que yo les preguntaba, cuando yo emprendía y cuando hacía redes, oye, ¿no te gustaría ganar más dinero? Y yo decía, la respuesta lógica sería sí. No importa cuánto gane. Claro. O sea, no importa incluso que hubiera sido millonario. O sea, ¿por qué no querer más? Claro que la mayoría no lo eran y estaban lejísimos de eso, ¿no? Pero ¿por qué hay personas que sí están buscando más de la vida y hay personas que no? Y es eso. ¿Qué tan desarrollado tienes tu cerebro reptil que solamente le interesa sobrevivir? Literal. O sea, no le interesa ni que ganes más lana, ni que te esfuerces. Es más, el procedimiento, el proceso de aprender ya es un esfuerzo brutal, necesitas mucha energía. Hacer un cambio, la voluntad requiere mucha energía y por eso la mayoría de la gente dice, ay, no. O sea, ir a tomar un curso, olvídalo. O sea, sería tan sencillo como esto. Si la gente ya sabe que, por darte un ejemplo, ¿no? Se va a Estados Unidos a tomar un curso con Robert Kiyosaki o con Tony Robbins, que solamente te va a costar $14,000 en tu vida, pero te va a dar millones, como ¿por qué no todo el mundo lo haría? Claro. O sea, si realmente pensáramos de una manera lógica y si fuéramos inteligentes desde el punto de vista total, ¿no? General. Hay mucha gente que diría, yo nunca haría eso. No tengo el dinero, pero tampoco lo haría. Pero si eso fuera lo que te catapultaría hacia otro nivel, ¿por qué no hacer el esfuerzo una vez de hacerlo? ¿Tomas este curso tú? Ya lo tomé. He tomado miles de cursos. ¿Qué cambia con ese primer curso o con esa primera parte donde decides a lo mejor dedicarte a esto? ¿Qué es lo que cambia en tu mente? Cambia mi forma de pensar, me doy cuenta que hay creencias que yo tengo que están mal. Por ejemplo, en algún momento, cuando leí a Robert Kiyosaki, aprendí que existen 4 formas de ganar dinero: empleado, autoempleado, negocio con sistema e inversionistas. Y cada uno tiene reglas. Cuando yo decidí estudiar la carrera de comunicación, tomé un curso de orientación vocacional y en ese curso me hicieron elegir un montón de opciones para ver en qué universidad estudiaba, pero todas eran para ser empleado. Nadie me dijo, mira, existe el empleado, existe la posibilidad de que pongas tu propia empresa, existe la posibilidad de que tengas una franquicia o que seas inversionista. ¿Cuál quieres? En un curso de orientación vocacional, como no estaba esa opción en mi radar, pues obviamente no podía elegir algo que no conocía. Entonces, cuando leí por primera vez el libro de Escuela de Negocios de Robert Kiyosaki, me acuerdo perfecto, iba volando hacia Monterrey, hacia un evento, y yo venía leyendo. Leo eso y yo primero me enojé muchísimo, porque dije, ¿por qué esta información, demonios, nadie me la dijo cuando, o sea, me hubiera ahorrado la carrera literal, me hubiera ahorrado todos los años de trabajar para alguien más y me hubiera ido directo a emprender. Claro. Directito a emprender. Oye, bueno, a veces la gente pensamos que emprendiendo vas a lograr las cosas o que yendo al curso vas a lograr el cambio automático, pero es también, como tú dices, trabajo, ¿no? Sí. O sea, sí vamos al curso, pero ¿de qué depende tener éxito que ese curso haga o resuene en tu mente y en tu vida? ¿De qué crees que dependa, como en este caso, en ti? Sí resonó y resonó de forma positiva, sí. Pero ¿de qué depende? Porque hay muchas gentes que van a un curso, van a una carrera y que no logran nada, ¿no? Que lo apliques. Que lo apliques, okay. que salgas del curso y a lo mejor tomas un montón de ideas, pero con que elijas 3 que pongas en práctica, ya vas a ir dando un paso adelante. Y tener un mentor. Okay. Tener un mentor para mí fue clave, porque tú no te puedes escuchar a ti mismo. O sea, la misma mente que te llevó a una crisis financiera o una quiebra financiera, pues obviamente no te va a sacar de ahí, es imposible. Entonces yo necesité durante mucho tiempo ir a preguntarle a personas que ya sabían, y pagué mentorías, hice el esfuerzo, he tenido muchos mentores a lo largo de mi vida y sigo teniendo hoy. Un saludo a Sonia Sosa Blanco, que hoy es mi mentora en neurociencias, y yo hablo con ella todos los días. Es el último audio que mando antes de acostarme, el primero en la mañana, y no tomo ninguna decisión sin primero decirle, ayúdame a pensar cómo ves esto, y ella me da opciones. Entonces, todos los grandes hombres del mundo, todas las grandes mujeres, Michael Jordan, siendo quien es, tenía 3 coaches. Oye, cuando tú logras tener este cambio en tu vida, porque a lo mejor muchos pueden decir,
ay, pues a lo mejor ya tenía dinero, ¿no? O sea, No, no y logró hacer tenía. algo porque, O sea, pues porque tenía ahorrado, porque el papá, porque la No. mamá, porque el abuelito le heredó. para nada. ¿Cuál es el primer paso Ujú. que marca, o sea, después de estos cursos que empiezas a cambiar tu vida? Primero, ¿cómo pago los cursos si no tenía dinero? Ok. O sea, de entrada. O sea, mi primer chamba fue de mesera, literal, estudiaba y mesereaba para empezar a tomar cursos, para comprar libros. O sea, Ok. yo decía, es que a ver, ya entendí que lo que tengo que trabajar es mi mente. Entonces, mi papá me decía, ¿por qué pierdes tanto tiempo tomando cursos en vez de pagar tus deudas? Estabas invirtiendo en tu Ajá, mente. y yo decía, porque si yo no me le meto acá, nunca voy a dejar de pagar deudas. O sea, ¿la pago y qué? Dentro de 6 meses me vuelvo a endeudar igual. Ok. O sea, el problema no es lo que se dice. Si se debe en la tarjeta de crédito, se paga después. Pero él tenía arraigado en su cabeza que era pecado mortal pagar intereses de las... Le daba pánico escénico, ¿no? Ok. Y entonces yo fui la irreverente que saturó las tarjetas y las dejó perder algunas y luego las retomé. Pero para mí era un tema o sea, yo sabía que no podía hacerlo con mis propios recursos. Años después entendí que todos los millonarios del mundo se apalancan de créditos. O sea, si tú escuchas, algo que hice muy bien también y que lo quiero compartir es que yo era apasionada de escuchar las historias de los millonarios. O sea, me chutaba, es más, hay un documental en National Geographic de puras historias de éxito de los millonarios. Y yo me di cuenta que había algo en común en todos. Muchos de ellos venían de la pobreza, ¿no? O sea, por ejemplo, el cuate que en Alemania se hizo millonario vendiendo tornillos, pues era un obrero que empezó, poco a poco empezó a desarrollar sus tornillos, pero era igual que muchos, ¿no? Igual. Pero en algún punto en su historia pasó algo. Llegó alguien que confió en él y le metió lana a su proyecto y ¡pum!, creció. Lo mismo le pasó a Zuckerberg con Facebook. Alguien tuvo que invertir en los servidores porque él empezó chiquito con su idea y luego hubo, en la película lo vemos, ¿no? Hubo un millonario que se sentó con él, le metió lana y ¡pum!, se convirtió poco a poco en lo que hoy no hubiera podido hacerlo sin un préstamo. Okay. Lo mismo pasó con Ray Kroc. O sea, tomó las franquicias de los hermanos McDonald's, pero sus amigos tuvieron que invertir para las primeras franquicias. No tenía dinero, él vendía malteadas y durante muchísimos años fue pobre. Y así, todas las historias en común tienen un punto de inflexión donde algo pasa, que alguien confía en ellos y los ayuda. ¿A qué lo atribuyo yo? A que la misma energía de la resiliencia logra que en algún momento un chispazo de conexión, un trabajo en equipo, no puedes hacerlo solo. Okay. Siempre tiene que haber ayuda externa de alguien que confía en ti para que tu negocio se catapulte. Y hoy todas las empresas, Amazon, Google, Facebook, Tesla, Uber, invierten, o sea, toman créditos millonarios, deben todo el tiempo muchísimo dinero para poder generar... Es más, por ahí tengo la lista de cuánto debe cada empresa. Órale. Bueno, Ajá. sí es parte, como dices, un apalancamiento. Es deuda buena. ¿Alguien cree en Cristina? ¿Alguien apoya o apadrina a Cristina? Sí, por supuesto. ¿Sí? Hoy, hoy tengo mi propio fondo de inversión y he tenido personas que han confiado muchísimo en mí, mis padres. Okay. Por ejemplo, ellos fueron de las primeras personas que pusieron mi papá vendió una casa para poder empezar a invertir conmigo y empezar a hacer que mi fondo de inversión creciera. La honestidad y la integridad de lo que yo he hecho ha hecho que cuando yo me he equivocado, porque creo mucho en lo que dice Sonia respecto a eso, ¿cuál es la diferencia entre la gente buena y la gente mala? Que la gente buena se equivoca y te dice perdón, pero no te preocupes, lo resolvemos. Y el malo dice perdón, pues ya te hice perder lana, pero pues ni modo, cada quien se queda con su problema, ¿no? Claro. Esa es la diferencia. Entonces, creo que lo que a mí me ha ayudado mucho es que cuando, por ejemplo, en la pandemia lo vimos, ¿no? Empresas buenas y empresas malas quebraron. ¿Era malo el que te debía y no te podía pagar? No, simplemente fue una circunstancia global que nos hizo a muchas personas les hizo perder dinero. Así es. Pero la diferencia fue que la persona ética dijo, ahorita no puedo, pero deja que salgamos de esta, lo resuelvo y terminó liquidando la deuda que tenía y otros se desaparecieron. Esa es la gran diferencia y eso es lo que yo creo que hasta ahora ha hecho que muchísimas personas, mis inversionistas, la gente que está conmigo confía en mí y yo honro a cada una de esas personas el día de hoy porque sé lo que implica, sé que el dinero pues es una energía
y procuro que el dinero que llega tanto a mis cursos, a las asesorías, para mi libro, para los diferentes emprendimientos que hoy hago y para el fondo de inversión, sea dinero bueno de gente que me lo da con gusto y yo le pago a toda la gente con gusto también. Oye, Cris, de repente pensamos que todo es así maravilloso y que todo va bonito, pero también hubo momentos difíciles, ¿no? Por En supuesto. este aprendizaje Muchos. pasamos momentos difíciles. ¿Cómo tomas eso de que cuando dices, estoy aprendiendo a manejar mis finanzas y ¡pum! Viene de repente un bajón? ¿Te llegó a pasar? Sí, claro, por supuesto. Ok, Me ¿y llegó a pasar. cómo lo tomas, cómo lo superas? Pues mira, un bajón muy importante que ocurrió durante la pandemia es que yo era comisionista en esa época, todavía no tenía mi fondo de inversión y comisionaba y me estaba yendo súper bien. Estaba ya ganando pasivos arriba de 300,000 pesos mensuales y era muy cómodo. Y yo creo que el universo dijo, no, si te quedas ahí cómoda no sigues creciendo, ¿no? Y lo que ocurrió fue que justo en la pandemia el fondo de inversión para el que yo comisionaba pues empezó a tener retos y empezó a dejar de pagarle a la gente. Entonces mis clientes que eran amigos míos, que eran familiares, gente muy cercana a mí, yo decía, no puedo hacerle, o sea, ¿cómo le voy a decir a la gente que, o sea, mis comisiones como quiera, ¿no? Pero la confianza hacia la gente. Entonces ahí yo tomé la decisión, dije, si la empresa no lo va a resolver, lo resuelvo yo. Okay. Y entonces eso me obligó, me acuerdo perfecto que acababa de pagar la primera mensualidad de un curso de Bob Proctor, que se llama Thinking into Results, pensando en resultados, y el curso costaba $9,000. 6,000 si lo pagas en efectivo, $9,000 diferido, ¿no? Entonces yo iba a pagar $1,500 durante 6 meses. Entonces recordé lo que mi mentor me decía, no puedes escuchar a tu mente quebrada. Entonces lo que ocurrió en el momento que me dijeron, se va a dejar de pagar y ya no vas a recibir comisiones a partir de ya, mi mente quebrada decía, cancelo el curso, lo acabo de pagar y todavía no tengo el dinero de los otros $4,500 que falta cubrir o más. Lo primero que hay que hacer es bajar los gastos y pido que me regresen mi dinero, ¿no? Me quedé sentado un momento y dije, a ver, ¿qué decisión tomaría mi mentor si estuviera frente a esta circunstancia? ¿Cancelaría el curso de Bob Proctor o al contrario? Necesito muchísimo más trabajo personal para lo que viene porque yo jamás he generado una cantidad tan grande de dinero para resolver. Uh-huh. Y tomé la decisión de aventarme al vacío. Hablé con la chava que me había vendido el curso y le dije lo que estaba pasando. Le dije, si el entrenamiento es tan bueno, voy a poder generar el dinero. Necesito 200,000 pesos mensuales. Yo hoy gano 50. ¿Cómo le hacemos? Y me dice, sigue al pie de la letra todas las dinámicas y te lo prometo que lo vas a lograr. Y eso hice. Empecé a hacer tal cual todos los ejercicios, a sostener la energía y ¡pum! Llegó. Y a partir de ahí tomé la decisión de abrir la empresa. Oye, qué padre. ¿Cuándo nace este libro? Este libro nace cuando justo me doy cuenta que hay una falta de visión en muchas personas, sobre todo la clase media, de no entender en dónde están parados realmente financieramente. O sea, una persona que tiene un empleo y que hoy le va bien, eso no significa que por los próximos 20 años le va a ir bien. Claro. Entonces, cuando yo llego con la gente y le pregunto, oye, ¿te gustaría aprender educación financiera o te gustaría ganar más dinero? Mucha gente dice, no, yo estoy bien, yo tengo mi chamba, no me sobra ni me falta. Yo digo, sí, pero eso es ahorita que tienes 35, ¿qué va a pasar cuando tengas 50? La gente me dice, pero falta mucho tiempo para eso. Un seguro, ¿para qué? Si ahorita estoy sano, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que me di cuenta que la gente en realidad está quebrada porque si le quito su fuente principal de ingresos mañana, no tiene ahorros, no tiene inversiones, no tiene rentas, no se puede sustentar en absolutamente nada, que fue lo que le pasó a la gente en pandemia, pero no se ha dado cuenta de eso. Entonces ahí dije, bueno, ¿a quién le voy a dirigir el libro? A la gente pobre. Dije, a la gente pobre, pues no gasta lo que no tiene, pero tampoco se endeuda, ¿no? O sea, lo que tiene y punto. Los millonarios, la gente rica, ya saben todo esto, por eso son millonarios. Que vamos a dirigirnos hacia la clase media, que es la que está quebrada y no lo sabe. Y es a la que va dirigida toda la mercadotecnia. Es la que se endeuda, compra el carro a crédito, la que compra la casa a crédito,
la que el Buen Fin, Claro. atasca las tarjetas de crédito, la que paga los viajes con la tarjeta de crédito y le genera interés compuesto a todos los bancos. Esa es a la que va dirigido mi libro, a aquella persona que el día de hoy, si para de trabajar, en automático deja de ganar, aunque tenga un negocio. Pues la verdad es que el nombre, yo creo que a muchas personas nos va a sonar en nuestra vida. La verdad es que debemos de buscar este libro, leerlo y sobre todo yo creo que si estamos pasando por una situación así, buscar tener un cambio en nuestra vida, en nuestra economía. Y digo, para lograr tener esa estabilidad. Si hoy te preguntara y pudieras decirle algo a esa pequeña que a lo mejor tenía esas, pues a lo mejor sí entre carencias y no carencias, porque tenías como esa ambivalencia esa entre la dualidad, familia de tu papá, de unos abuelos yo tenía y de mi otros. padre rico y mi padre pobre. Ajá, exacto. Y que has logrado tener a lo mejor esta estabilidad y que has logrado también, obviamente prepararte y Sí. invertir en tu preparación. ¿Qué le dirías a esa niña? Yo le diría a esa niña que confíe, que Dios la ama, que tiene todo para salir adelante y que si va a pasar por momentos de tristeza, de miedo, de depresión incluso, el futuro se va a poner muy bien. Eso le diría. Oye, de repente pensamos, y es difícil cuando una persona que es exitosa, que es emprendedora, encuentre una persona afín. ¿Te ha tocado una Sí. pareja afín? Porque Sí, por supuesto. de repente, sin querer, las personas se llegan a sentir como a lo mejor, híjole, yo no estoy haciendo esto, ni estoy logrando esto, y no es como una competencia, pero Claro. llega a pasar a veces con aquellas personas que logran esa superación personal. ¿Te Sí. ha tocado vivirlo? Sí, ha sido difícil. Me ha pasado con algunos hombres con los que he salido que de repente les cuesta trabajo, ¿no? Que ganes más dinero o de repente que brilles un poco más. Porque hoy soy soltera, tendría que encontrar a alguien que no tuviera ese tema y que los dos pudiéramos crecer, si no en la misma sintonía en cuanto a el mismo proyecto de vida, sí hacia la misma meta. Y pues me pasó recientemente, tuve una relación de pareja hace un año con alguien que conocí en la India. Fue una cosa, la verdad que no estaba para nada planeada porque era completamente lo opuesto a lo que yo hubiera pensado que iba a pasar. Lo conocí en Agra, en India, y fue casi amor a primera vista. O sea, lo conocí y dije, sentí algo, ¿no? Entonces, al día siguiente ya estábamos saliendo y yo intenté llevar una relación con él, pero la diferencia cultural fue tremenda. Yo no sabía, por ejemplo, cómo piensa la gente en India, cómo es la cultura, que al ser un hombre soltero, la familia lo iba a presionar para casarse. Finalmente, pues, aunque él decía que él quería tener un crecimiento mayor y venir a México a vivir conmigo y formar un proyecto de vida en común, al final, en el momento de tomar la decisión, pues no se atrevió. Nunca sabré, la verdad, si me mintió, porque no lo sabré, o si realmente lo quería y no tuvo la valentía. Nunca lo sabré. Él dice que no, pero al final del día pues, solamente él sabe y su conciencia. Yo lo único que te puedo decir es que sí lo amé profundamente y que yo estaba dispuesta a ser valiente y a apoyarlo incluso financieramente, aunque no era mi modus operandus, porque nunca lo había hecho con nadie. Es con la única persona con la que he dicho, no me importa que no tengas lana, vamos a ayudarte a salir adelante. Quería que pusiéramos una fundación juntos y que ayudáramos a mucha gente, tanto en México como en India. Pero sí llegó un momento en el que esa diferencia cultural y esa diferencia de creencias rompió la relación. Oye, Cristina, ¿qué se siente de repente en estos cursos o cuando alguien lee tu libro que digas, oye, me cayó el 20, te ha tocado gente que Sí. diga, lograste cambiar algo en mí? Porque Sí. pues no sabes a dónde llega, no sabes quién lo lee, Sí. en qué momento le llega ese chispazo de vida a alguien Sí. que les cambia su destino. Sí, o sea, tengo casos, historias increíbles. Mi querida Alfaley, por ejemplo, mucha gente llega conmigo a las asesorías. Hacemos los números y la gente dice, wow, ya me di cuenta que tengo que hacer cambios, pero no todo el mundo sale y toma acción. Yo a ella nunca le dije que hiciera lo que hizo, pero fue tan fuerte para ella lo que sintió cuando vio los números. Ella estaba trabajando como ingeniera química en Culiacán. Ok. Y pues tenía su sueldo, ¿no? Hacemos los números, ella ve que los números no van a dar y después de unos meses me dice, Cris,
me voy a vivir a México, acabo de renunciar a mi trabajo. Y yo le dije, ¿pero cómo? O sea, sí, definitivamente tengo que cortar con esto. Fue muy valiente. Se vino a México prácticamente con un poco de ahorro solamente, sin realmente tener claro qué era lo que iba a hacer. Y afortunadamente él quería llevar a tiempo ya educándose financieramente, trabajando en su mente, tomando algunos cursos, leyendo libros. La hicieron que cuando llegó a México mucha gente la apoyamos. Estuvo viviendo en casa de un amigo un tiempo y ahí conoció al que hoy es su esposo, a Rich Espinosa. Viven en Torre Mítica, les va increíblemente bien, ya se casaron. Su vida dio un giro de 180 grados. Oye, la verdad es que es increíble. ¿Qué planes tienes ahorita en puerta a corto plazo? Bueno, pues varios. Tengo planeado hacer crecer de una forma muy importante mi fondo de inversión que se llama Decentral SADCB. Estoy teniendo acceso ya a capitales bastante más grandes. Y por otro lado, estoy planeando escribir el segundo libro. Okay. Voy a escribir una novela primero, ya la estoy escribiendo, de mi historia con Ashish. Va a ser una historia que también tiene mucho que ver con amor propio. Okay. No solamente es una historia de amor, porque finalmente el final no fue el típico final de Hollywood. Es un trabajo de amor propio muy profundo que yo hice. Y viene el libro ahora para adolescentes y niños, que se va a llamar Mis padres están quebrados y yo no lo sabía. Resulta que tengo un público que son niños y adolescentes que les ha encantado mi primer libro y me han estado dando mucho material para escribir el siguiente. Y viene mi curso digital ya grabado, un curso completo que voy a hacer para ponerlo a la disposición de la gente. Y obviamente pues vienen muchos cursos más. Vienen los cursos de neurofinanzas también, ya. Ok. Pues bueno, yo creo que nos podríamos echar más de una hora platicando, porque la verdad es que es un tema que a todos nos interesa y que todos deberíamos de intentar aprender. Los invito a que vean las redes sociales de Cristina, porque yo creo que si tú quieres cambiar tu situación financiera, es necesario aprender y lo podemos hacer con ella. Podemos tomar esa base y esa guía. Además tenemos una sorpresa también en Revista Foro Magazine, porque tenemos una portada especial con ella. ¡Ay, qué padre! Sí, y un reportaje también espectacular donde vamos a poder conocer un poquito más de lo que ella hace. Y si ustedes de verdad quieren cambiar esa situación financiera, es importante que hagamos ese primer paso y busquemos con quién acercarnos. Cuando de verdad sintamos eso que ella dice, que de repente se nos va la vida y que estamos ganando nada más, sobreviviendo con lo que ganamos y que no estamos satisfechos con eso que tenemos, yo creo que es momento de buscar a un especialista. Y yo les digo, muchas veces tengo invitados que son coach y que se dedican a transformar vidas y que de repente no las transforman porque ni su vida está correcta. Y yo te digo que la verdad tener todos los patitos en fila es complicado. Así es, y bueno, yo veo la situación, vemos tus redes, los viajes, acabas de llegar, siempre una mujer ocupada, trabajando, invirtiendo y logrando hacer cosas positivas. Y es como uno se puede dar cuenta que dices, esta persona es real porque me está hablando y está ejecutando lo que está haciendo, ¿no? Hay varias cosas que tuve que mover, por ejemplo, el haber subido mucho de peso. Hace 2 años pesaba 103 kilos. Entonces era incongruente. Yo pensaba que no tenía nada que ver con el dinero, pero la verdad es que claro que impacta en tu energía, impacta en cómo me hablaba yo internamente. Entonces iba a llegar a un tope, por supuesto, y quiero ir por más. O sea, hoy no solamente quiero estar como estoy hoy, que me siento mucho mejor, sino que quiero llevar a ver hasta dónde puedo llegar, hasta el fit, pero bonito, padre, sentirme bien conmigo, sentirme mucho más joven, porque rejuvenecí como 10 años. Y eso, ayudar a mi familia a mejorar todas las relaciones con mi entorno, porque finalmente el dinero es una relación. Entonces hemos descubierto que cuando una persona tiene retos con papá, con mamá, se lleva mal con la gente, tampoco le fluye el dinero. Eso es muy importante. Resuelves tus relaciones, el dinero se empieza a acomodar también. Y es parte de lo que trabajamos en Neurofinanzas. El aprendizaje, lo emocional, el darte cuenta que tienes que salir de tu área de confort. Son varios aspectos y hay que conocerlos. Cris, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy en Historias de Vida. Yo creo que nos quedamos pendientes para una segunda parte. Ojalá que pronto te tengamos en el estudio, amiga. Por supuesto que sí. Y que nos sigas platicando un poquito más de cómo podemos trabajar y algunos consejos para la gente que nos veo, cómo identificar ese tipo de situaciones en nuestra vida. ¿Algo que quieras agregar? Algo que quiero agregar es que nunca dejen de trabajar en sí mismos. Venimos aquí a evolucionar. La finalidad del ser humano no es solamente ganar dinero, solamente hacerte rico. Por supuesto que la abundancia es parte de, porque sin dinero no podemos hacer nada, pero es trabajar de manera integral.
y hasta cuándo vamos a dejar de evolucionar hasta el último día de nuestra vida y seguramente después de. Ok. Ella es Cristina Ouellet, yo soy Toto Camacho. Esto fue Historias de Vida y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias. Me encantó. Gracias. Ujú.